La pantalla está en negro. Se oye el sonido de un viento frío y solitario. Comienza un único y grave golpe de tambor como un corazón distante. Imagina una fuerza de la naturaleza. Una tormenta en el horizonte con la que no se puede razonar, no se puede negociar y no se puede detener. Una tormenta que ha engullido imperios y aplastado ciudades que se decían eternas. Ahora, imagina que esa tormenta tiene un nombre, Mehmed II, sultán del Imperio Otomano. Y viene a por ti. Esto no es una metáfora. En 1462, esta era la realidad para el diminuto Principado de Valaquia. Un ejército de más de 150 hombres, la maquinaria militar más poderosa y disciplinada del planeta, estaba cruzando el Danubio. Traían consigo cañones que habían hecho añicos las murallas milenarias de Constantinopla, soldados de élite genízaros que nacieron y se criaron para la guerra, y un líder que jamás había conocido una verdadera derrota. ¿Y qué se interponía en su camino? Un príncipe llamado Vlad III. Un hombre con una fuerza de apenas 30 campesinos, granjeros y mercenarios. Un reino tan pequeño que era una nota a pie de página en los mapas de Europa. La lógica, la historia y el mismo Dios parecían dictar que Valaquia sería aniquilada, que su gente sería masacrada o esclavizada, y su nombre borrado de la memoria. Pero Vlad tenía un plan diferente. Sabía que no podía derrotar a la tormenta. Así que decidió convertirse en algo peor. No lucharía una guerra de espadas y escudos. Orquestaría una campaña de terror tan calculado y desgarrador, que quebraría la mente del conquistador invencible. Esta no es una historia sobre una batalla por la tierra. Esta es la historia de una guerra por el alma humana y de cómo un hombre, acorralado, eligió abrazar la más absoluta oscuridad para salvar a su pueblo de ella. Al final de esto, no solo sabrás lo que pasó, comprenderás el aterrador poder del miedo mismo. Las semillas de este conflicto no se sembraron en un campo de batalla, sino en una jaula dorada. Para entender al hombre que se convertiría en Vlad el Empalador, primero debes entender al niño que fue. Desde la tierna edad de 11 años, Vlad y su hermano menor Radu vivieron como rehenes políticos en la corte otomana. Eran una garantía, una fianza de la lealtad de su padre al sultán. Mientras que Radu, apuesto y encantador, se adaptó a su nueva vida, llegando incluso a hacerse amigo del joven príncipe Mehmed, Vlad se consumía por dentro. Era callado, observaba, aprendía, vio el intrincado mecanismo del ejército otomano, memorizando las rotaciones de guardia y las estructuras de mando, perfeccionó su turco hasta hablarlo sin rastro de acento extranjero, estudió sus leyes, sus costumbres y, lo más importante, sus miedos, cada sonrisa educada que se vio forzado a dar, cada humillación sutil, cada momento de impotencia absoluta fue meticulosamente archivado en su memoria. No fue una infancia, fue una educación en la anatomía de un imperio. Estaba aprendiendo pieza por pieza cómo desmantelar la máquina desde dentro. 2 décadas después, el estudiante estaba listo para poner a prueba sus lecciones. En 1459, el sultán Mehmed II, ahora el célebre conquistador de Constantinopla, envió emisarios a la capital de Vlad, Târgoviște. Sus demandas eran simples: un tributo atrasado de 10 ducados de oro y una leva de 500 niños valacos para ser arrancados de sus familias y forjados en genízaros. Era una exigencia imperial estándar, pero Vlad no era un príncipe estándar. Invitó a los enviados a un festín. Cuando se negaron a quitarse los turbantes en su presencia, alegando protocolo religioso, la respuesta de Vlad fue rápida y horrible. Alabó su devoción y se ofreció a fortalecerla. A su orden, los soldados apresaron a los enviados y les clavaron los turbantes directamente en el cráneo. Sus gritos fueron una declaración de guerra. Fue un acto de brutalidad calculada, un mensaje enviado en un lenguaje de dolor que Vlad sabía que Mehmed entendería perfectamente. Valaquia no se doblegaría. Mehmed, conquistador de lo inconquistable, se sintió insultado pero no preocupado. Este príncipe advenedizo era una molestia, un perro rabioso que había que sacrificar. El sultán, un genio estratégico que a los 21 años había derrocado un imperio que había perdurado un milenio, comenzó los preparativos. Reunió una fuerza que no era meramente un ejército, sino un instrumento de aniquilación. Las estimaciones varían, pero incluso las más conservadoras sitúan la fuerza otomana en 100 hombres, con algunas fuentes que afirman hasta 300. Incluye al menos 20 genízaros, los soldados esclavos de élite que no conocían el miedo y no daban cuartel. El ejército era una ciudad rodante, con 120 cañones masivos, un tren de asedio, que podía arrasar cualquier fortaleza y una línea de suministro que parecía interminable. Mientras esta marea apocalíptica avanzaba hacia el Danubio,
En la primavera de 1462, el mundo contuvo el aliento. Nadie le daba una oportunidad a Valaquia, pero no conocían a Vlad, no conocían su educación en la oscuridad. Frente a este leviatán, los 30 hombres de Vlad parecían una trágica ocurrencia tardía, pero Vlad comprendía una debilidad fundamental de todos los grandes ejércitos: tienen un gran apetito. La estrategia otomana dependía de vivir de la tierra conquistada, así que Vlad convirtió la propia tierra en su primera arma. Dio una orden que resonaría en la historia: quemadlo todo. Cada pueblo en el camino del avance otomano fue sistemáticamente evacuado y reducido a cenizas. Los graneros fueron incendiados, los campos salados y los pozos envenenados, muchos llenos de cadáveres de animales para asegurar que el agua propagara enfermedades. El paisaje se transformó en un páramo desolado y vacío. No era solo una política de tierra quemada, era guerra psicológica. Un soldado otomano que marchara hacia Valaquia no encontraría comida, ni agua, ni refugio. Solo pueblos fantasma y el inquietante silencio de una tierra que había elegido suicidarse antes que ser conquistada. Pero la estrategia de Vlad era aún más diabólica. Por sus años en cautiverio, conocía la brutal realidad de la higiene en el campamento de un ejército masivo. Desató una segunda oleada de ataque invisible. Reunió a sus propios campesinos que morían de peste, disentería y otras enfermedades. Vestidos con ropas otomanas y hablando un turco perfecto, estos portadores de plagas se infiltraron en el extenso campamento enemigo. Fueron recibidos como hermanos musulmanes, compartiendo odres de agua, comida e historias. En cuestión de días, un enemigo oculto comenzó a hacer estragos en las filas otomanas. La fiebre y la disentería se extendieron como un reguero de pólvora. Un asalto silencioso e implacable que ninguna armadura podía detener. A medida que el ejército otomano se adentraba en el paisaje hostil y vacío, su moral comenzó a desmoronarse. La tierra estaba vacía, pero se sentía vigilante. Entonces comenzaron los ataques nocturnos. Era un nuevo tipo de guerra. No batallas, sino asesinatos. Pequeñas y fantasmales bandas de jinetes valacos emergían de los bosques. Los centinelas desaparecían de sus puestos sin más que un grito ahogado. Las patrullas se adentraban en un barranco y nunca más se las volvía a ver, sus caballos gritando al caer en fosos camuflados, revestidos de estacas afiladas. Al amanecer, decenas estarían muertos o desaparecidos. Nunca se encontraban los cuerpos de los atacantes. Atacaban y se desvanecían, dejando solo flechas, trampas y un miedo paralizante y creciente. Un cronista otomano escribió: «La tierra misma lucha contra nosotros. No vemos ningún ejército enemigo y sin embargo estamos muriendo». Es como si los cristianos hubieran hecho un pacto con los demonios. La red de espías de Vlad, que incluía a antiguos genízaros que habían escapado del servicio, se movía por el campamento otomano como espectros. Recopilaban inteligencia, rotaciones de guardia, patrones de contraseñas, la ubicación precisa de los carros de suministros y las tiendas de los oficiales. Cada golpe era quirúrgico. Una noche, una incursión apuntaría a los carros de pólvora, la siguiente a los aposentos de los oficiales, la siguiente a las líneas de caballos. Vlad no intentaba derrotar al ejército en estas incursiones, lo estaba diseccionando. Estaba debilitando su cuerpo, desgastando sus nervios y preparando su mente para el verdadero horror que estaba por llegar. En la noche del 16 de junio, el ejército otomano acampó cerca de Targoviste. Estaban exhaustos, enfermos y aterrorizados, pero seguían siendo una fuerza inmensamente superior. Vlad sabía que sus tácticas de guerrilla no podían durar para siempre. Necesitaba algo decisivo, un solo golpe que hiciera añicos la voluntad de lucha del ejército. Necesitaba golpear su corazón. Lo que sucedió a continuación fue un acto de audacia casi increíble. Para verificar la inteligencia que sus espías habían reunido, Vlad decidió que tenía que ver el campamento con sus propios ojos. Disfrazado de mercader turco, con el rostro oculto por una capucha baja, el príncipe de Valaquia se infiltró personalmente en el campamento de 150 hombres que estaban allí para matarlo. Su turco impecable le permitió moverse a través del caos expansivo. Un fantasma observando su propia condena. Midió las distancias entre las tiendas, anotó los patrones de los guardias y confirmó la ubicación del objetivo más importante, el opulento pabellón de 3 crecientes, que marcaba la tienda de mando del propio sultán Mehmed. Había encontrado la cabeza de la serpiente, regresó a su propio campamento y reunió a 7 de sus jinetes más leales. Era, a todas luces, una misión suicida. Pero Vlad los armó con algo más que coraje, los armó con inteligencia. No cargarían a ciegas, seguirían rutas precisas hacia objetivos exactos.
El objetivo no era luchar contra 150 hombres, era hacer que 150 hombres lucharan entre sí. Al acercarse la medianoche, el ataque comenzó no con un grito de guerra, sino con un susurro. Los exploradores de Vlad, de habla turca, se deslizaron más allá de los guardias del perímetro, usando las mismas contraseñas que había aprendido horas antes. Se movieron silenciosamente hacia los carros de pólvora, colocando mechas de combustión lenta. Cortaron las ataduras de los caballos de guerra, soltándolos. Luego, exactamente a la 1 de la madrugada, desde 7 direcciones diferentes simultáneamente, 7 jinetes surgieron de la oscuridad. Los guardias del perímetro murieron antes de que pudieran siquiera dar la alarma. Momentos después, los carros de pólvora explotaron, convirtiendo el cielo nocturno en un amanecer pulsante e infernal. La onda expansiva y las bolas de fuego sumieron el campamento en un caos puro. Los otomanos, aturdidos y confundidos, salieron tropezando de sus tiendas directamente hacia las lanzas de los valacos. Pero la verdadera genialidad del ataque fue auditiva. Los atacantes valacos, todos gritando en perfecto turco, daban órdenes contradictorias. Los cristianos atacan por el este, todas las tropas al este. La tienda del sultán está bajo asedio, defende del centro. En la oscuridad total, bajo el resplandor del fuego, los soldados otomanos no podían distinguir al amigo del enemigo. Una unidad de jenízaros corriendo para defender a su sultán, chocaba con una unidad de caballería sipahi que respondía a una alarma diferente. Y en la confusión, comenzaban a masacrarse mutuamente. El campamento se convirtió en un vórtice de fuego amigo. Se gritaban órdenes que eran inmediatamente contradichas. Las tiendas se derrumbaban sobre sus ocupantes. Caballos en estampida pisoteaban todo a su paso. Vlad había convertido la mayor fortaleza del ejército, su tamaño, en su debilidad más fatal. Él mismo lideró una fuerza selecta de 200 jinetes en una carga desesperada hacia el pabellón de Mehmed. Este era el premio final: matar al sultán, y la invasión moriría con él. Abrieron un camino sangriento a través de la confusión, con los ojos fijos en los brillantes crecientes dorados de la tienda real. Irrumpieron dentro, con espadas y lanzas listas para el golpe mortal, pero la tienda solo estaba ocupada por el aterrorizado gran visir. Mehmed, un líder paranoico y experimentado, había desarrollado el hábito de cambiar de tienda en el último minuto. La única noche en que realmente importaba, el hábito le había salvado la vida. El momento se había perdido. Los jenízaros de élite, finalmente organizándose, formaron un muro de acero y convergieron en el pabellón real. Vlad tuvo segundos para tomar una decisión. Hizo sonar la retirada. Las trompetas resonaron, y tan rápido como habían aparecido, la caballería valaca se desvaneció de nuevo en las sombras de las que provenían. El amanecer del 17 de junio reveló una escena del infierno. Al menos 15 soldados otomanos yacían muertos. Miles más estaban heridos. El campamento, una vez un modelo de orden militar, era una ruina humeante y apocalíptica. La moral del ejército no solo estaba rota, había desaparecido. Pero Mehmed estaba vivo, y estaba furioso. En una muestra de férrea voluntad, se negó a retirarse. Entendía el juego ahora. Vlad lo había herido gravemente, pero había fracasado en su objetivo final. El ejército otomano, aunque maltrecho, todavía superaba ampliamente en número a los valacos. Forzaría una batalla convencional donde los números aplastarían al espíritu. Dio la orden una marcha forzada e inmediata sobre Targoviste. Aplastar al príncipe, quemar su ciudad y poner fin a esta pesadilla. El ejército otomano, una procesión fúnebre de soldados exhaustos y desmoralizados, avanzó a trompicones. Mientras coronaban la última colina antes de la capital, todo el ejército se detuvo con una sacudida. Los hombres de las primeras filas se quedaron paralizados, sus rostros máscaras de puro horror. Veteranos endurecidos que habían visto lo peor de la guerra cayeron de rodillas. Ante ellos, extendiéndose por casi 3 kilómetros en filas precisas y geométricas, había un bosque de 20 estacas. Y en cada estaca, empalado y pudriéndose bajo el calor del verano, había un cuerpo. El hedor a descomposición era abrumador, una ola física que hacía que los hombres tuvieran arcadas y lloraran. El aire estaba cargado con el zumbido de millones de moscas, pero fue el terrible y metódico arte de la escena lo que destrozó sus mentes. No eran víctimas al azar, los cuerpos estaban dispuestos por rango y origen. Vlad había empalado a cada prisionero turco que había tomado: soldados, exploradores, recaudadores de impuestos, simpatizantes, 20 de ellos. Había creado un anfiteatro de la muerte. Y en el centro mismo, en una estaca más alta que todas las demás, se encontraba el cuerpo preservado de Hamza Pasha,
El general de confianza y querido amigo de Mehmed estaba posicionado para mirar al ejército que se acercaba. Sus ojos muertos parecían mirar directamente al sultán. Era un mensaje de una crueldad inimaginable, escrito en la carne de un amigo. Esto no era la brutalidad caótica de un campo de batalla. Este era el trabajo paciente y deliberado de una única y aterradora voluntad. Era una declaración: esto es lo que cuesta conquistar mi tierra. Esto se espera a cada uno de vosotros. El sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, el hombre cuyo nombre hacía temblar a los reyes, cabalgó hacia adelante, solo. Contempló este bosque de los muertos, el rostro de su amigo empalado, y la voluntad de un imperio finalmente se quebró. Relatos contemporáneos dicen que susurró: no puedo quitarle la tierra a un hombre que hace tales cosas. Dio la orden que sus comandantes no podían creer: retirada total. No fue una retirada, fue una huida. El ejército más poderoso del mundo dio media vuelta y corrió, atormentado por la imagen de aquel bosque y acosado a cada paso por los jinetes restantes de Vlad, que continuaron atacando desde las sombras, dejando estacas frescas como sus tarjetas de visita. Vlad Drácula había ganado. Nunca derrotó al ejército otomano. No podía. Derrotó su voluntad de luchar. Construyó una fortaleza de puro terror en la mente de su enemigo, una barrera más efectiva que cualquier muro de castillo. La historia se convertiría en leyenda y la leyenda en mito. Pero la verdad permanece. En 1462, cuando se enfrentó a una aniquilación segura, un príncipe eligió convertirse en un monstruo, y al hacerlo salvó su reino. La historia no solo la escriben los vencedores, la escriben aquellos con la voluntad de hacer lo impensable. La historia de Vlad el Empalador es un brutal recordatorio de que a veces el arma más eficaz no es una espada, sino una idea. Si este es el tipo de historias que te cautivan, los relatos de la historia que son más oscuros y complejos que cualquier ficción, entonces asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte. Hay muchas más sombras por explorar.